Lo que tendría que haber sido un debut fácil, un partido accesible, manejable para la selección de España, pues terminó siendo una decepción. Con un empate 0-0, la selección de España ha debutado en su grupo ante la débil Cabo Verde, una selección que sí tiene jugadores que tienen algún tipo de participación importante, pero no con la calidad que tiene la selección de España. Y un partido que uno pensaría que iba a ser accesible, con muchos goles, como lo vimos tal vez con Estados Unidos-Paraguay, o lo de Alemania, que terminó siendo pero una goleada tremenda ante la selección de Curazao, pues no fue así. La selección de España ha empatado 0-0 con un gran volumen de juego, con muchas llegadas, pero también como muy lenta. La paciencia, creo yo, que la terminó confundiendo con el estar dormido, el no acelerar, el no presionar finalmente a la selección de Cabo Verde. Vamos con la reacción del partido, lo que ha dejado este juego. Primero, la selección de España con un equipazo, un sistema defensivo de uno el arquero, 4 en el fondo, 3-3 en el medio campo y en la ofensiva. Jugaba con Unai Simón en el arco, 2 centrales con Laporte y Cubarsí, lateral izquierdo Cucurella y lateral derecho Llorente. Luego dejaba a Rodri como contención y a la par de él Fabián Ruiz y Pedri para dejar a 3 jugadores en punta. Aparecía Ferran Torres como un extremo derecho, Michael Oyarzabal como el referente de área y Gavi como otro extremo por el costado izquierdo. Esto era lo que presentaba la selección de España, un equipazo, nombre por nombre, tremendo. Ahora la selección de Cabo Verde salía con Basiña en el arco, Bociña. Luego jugaba con Borges, con Pico, los 2 centrales, Moreira por derecha, Cabral por izquierda. En la contención, Lenine, pero él jugaba como central, se metía como un tercer central, entonces realmente una línea de 5. 4 jugadores en el medio, con Duarte, con Jamiro, Cabral y Méndez, para dejar en punta al jugador Livramento, que era el más adelantado. Esto era lo que presentaba la selección de España. La verdad que uno se aburrió de ver a la selección de España en esa situación de llegada, de jugada, de ser importante, de poder tener esa opción de tener un volumen de juego impresionante. 76% de la posesión del balón para la selección de España. Sobre un 26%, 74%, perdón, de España, 26% de la selección de Cabo Verde. Obviamente esto nos da la referencia de lo que fue en el partido la selección española. Un equipo que fue el de la iniciativa, tuvo el control de la pelota, fue el que llegó, fue el que más remató, fue el que más intentó, pero al final de cuentas termina siendo un 0-0. Y el tema es que el tiempo avanzaba, ¿no? Y lo que siempre dicen los entrenadores, paciencia, ya va a llegar, y entonces así se fue el primer tiempo, con jugadas importantes, a eso hay que mencionar, y sobre todo, mis amigos, algo muy pero muy importante que quiero destacar del equipo de Cabo Verde, que es su portero, ¿sí? Es un jugador veterano, es un jugador ya con mucha experiencia, 40 años de edad, pero que indudablemente tenía en sus planes, Bociña, realmente ser un jugador muy importante. Jugó los 90 minutos, 7 salvadas en total, no recibió goles y eso creo que habla de la importancia y la presencia que él tuvo. 29 pases completos de 42, un 69% de porcentaje de efectividad. Pases largos 10 de 23 para un 43%. Pero lo más destacado es su trabajo, ¿sí? Su trabajo en el tema de la portería. Porque al final de cuentas termina con 7 atajadas que son fundamentales. Entre todos, ¿no? Los que intentaban atacar, los que intentaban presionar. Por supuesto, es un trabajo de equipo. La defensa también hizo su trabajo. Pero si hablamos de 7 intervenciones directas del portero, estamos hablando que fue la figura del partido. Y una selección de España que con jugadores como Ferran, Gavi, Oyarzabal, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, que eran, digamos, los que eran un poquito más arriba, también Cucurella, que presionaba por la banda, el caso de Marcos Llorente, que presionaba también por la banda. O sea, España en determinado momento atacaba hasta con 6 o 7 jugadores y no fue capaz de poder anotar muchas situaciones claras de gol. Entonces el tema era, mis amigos, que pasaba el tiempo, España fue dominador, o sea, si vemos el mapa de cómo fueron las jugadas,
Probó por afuera, probó de media distancia, de larga distancia, frontal, lado derecho, lado izquierdo, probó dentro del área chica, probó dentro del área grande y no se le dio al final de cuentas. Fíjense ustedes que la selección de España tuvo 27 remates en total, 6 nada más la selección de Cabo Verde, 7 remates directos al arco de parte de España, 1 nada más de Cabo Verde. Y con esto estamos hablando de cómo se dieron las cosas en un partido. Un partido que España, la verdad, lo pudo manejar de mejor forma y no pudo hacerlo. En los cambios ingresaron Michael Merino al minuto 71, ingresó por Fabián Ruiz, un cambio directo. Se fue Gavi al 71, también ingresó Lamine Yamal. El debut oficial de Lamine Yamal, la figura de esta selección de España, a los 18 años debuta oficialmente en un mundial. Dani Olmo ingresó por Ferran Torres y Nico Williams ingresó por Rodri. Esos fueron los cambios que hizo Luis de la Fuente, pero no funcionó. La temática se volvió la misma. La temática fue, sí, la intención de España de poder desbordar, de poder levantar centro, pero la jugada clave del gol nunca llegó. Creo que la clave de este partido de Cabo Verde fue la paciencia, que España la tuvo también, pero creo que España confundió la paciencia con la alta intensidad que tendría que haberle metido a la selección de Cabo Verde. Presionarlo hasta que se diera el gol y al final de cuentas la paciencia se confundió con eso. Para mi gusto, me parece a mí que es un resultado que no es el mejor para la selección de España. En el arranque, ¿no? Estamos hablando del arranque de la competición. Creo que muchos esperábamos que le fuera como Alemania, con una goleada, que empezara a tambor batiente. Pero la situación particular, mis amigos, que nos deja hoy es que no todas las grandes favoritas están llegando en el mejor momento. Creo que no llegó como la gran favorita, pero hizo un gran debut la selección de Alemania. No llegó como una gran favorita, pero hace un buen debut la selección de los Estados Unidos. Llega con un gran nombre, con un gran cartel de favorito. Es España, Brasil, y sus arranques no han sido los mejores. Bueno, ¿qué le falta a España ahora? Ver el desarrollo del partido entre Arabia Saudita y Uruguay. La selección que gane de acá de este partido puede tomar el liderato del grupo. Y entonces ahí ya comenzamos a ver esa situación de cómo puede venir, cómo puede suceder la clasificación del grupo. Recordando que 2 clasifican directo y el tercer lugar del grupo se puede meter como un mejor dentro de todos. Pero no debuta bien España, creo que deja dudas. Si bien es cierto, volumen, estadística, todo lo tiene. Pero la verdad, mis amigos, hoy España desperdicia 3 puntos. Y el tema puntual, mis amigos, es sus siguientes partidos, porque obviamente Uruguay es mucho más que Cabo Verde. La selección de Arabia Saudita es un poco más que la selección de Cabo Verde, y eso es lo que le queda a uno en la retina, ¿no? El cómo va a venir España a manejar esos tiempos. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección de España? Bueno, España vuelve a aparecer en escena el próximo domingo 21 de junio enfrentando a Arabia Saudita. Hay que ver cómo llega Arabia Saudita, porque si le saca puntos Uruguay, le empata o le gana, este partido para España se le vuelve a complicar. Si pierde con Uruguay, Arabia Saudita va a salir a buscar el partido, porque obviamente la sumatoria de puntos puede quedar fuera, pero España depende un poco de este Uruguay, Arabia Saudita, de ver cómo reacciona, de ver cómo se dan las cosas, porque el siguiente rival sería Uruguay contra Cabo Verde, que sigue siendo favorito Uruguay ante Cabo Verde a pesar del resultado. Señoras y señores, una España que desentona, una España que sí tuvo volumen de juego, tuvo estadísticas, pero al final de cuentas lo que importa es el resultado. El resultado queda 0-0 con todas las grandes figuras encabezadas por Yamal. España no pudo y tiene un mal arranque en el Mundial, y eso puede complicar su participación con el devenir de los otros partidos que serán rivales mucho más fuertes. Si les gusta nuestra información, active la campanita, suscríbase a nuestro canal. Yo soy Carlos Marín, seguimos pendientes de esta gran fiesta del fútbol.